Hola, bueno, soy Silvia. Ya lo siento, he tenido un problema con el ordenador, entonces he tenido que apagar el ordenador, volverlo a encender. Bueno, en fin, a ver, voy a ir más rapidito, estábamos con el nivel 1, con los verbos, con una iniciación a los verbos modales. Bueno, os estaba contando, son un tipo de verbos. Son un tipo de verbos que se llaman verbos defectivos también porque tienen una serie de defectos. El primero de ellos es que los verbos modales no cambian su forma con respecto al sujeto. El segundo defecto es que tienen que ir siempre seguidos de un verbo en infinitivo, no pueden funcionar solos. Y el tercer defecto, por así decirlo, que tienen es que no requieren de verbo auxiliar, cuando queramos hacer una oración negativa o interrogativa, porque ellos mismos, los verbos auxiliares, funcionan como los propios verbos funcionan como auxiliares. Bueno, entonces, los verbos modales más que vamos a ver hoy son can, could, may y might. Son estos cuatro primeros verbos que tenemos aquí. Os pongo, por ejemplo, cómo sería una afirmación con un verbo modal. Aquí tenéis en la pantalla, primeramente pondría el sujeto, cualquier pronombre que queráis o un sustantivo. Cuando la pregunta es de sí y no, primeramente en lugar después del sujeto, después el verbo principal, y si la pregunta es informativa, primeramente pondríamos la palabra interrogativa en cuestión. Aquí os he puesto dos ejemplos, uno con indicar una capacidad o una habilidad. Aquí tenemos varios ejemplos. Tom puede ayudarte. Peligrosos o comer fuera puede ser peligroso. Como os decía, can indica también habilidad, capacidad, que entonces lo traduciríamos. Pues, por ejemplo, yo tengo la habilidad de hablar inglés, sé hablar inglés, iría expresado por el verbo can, o como posibilidad, yo puedo, es posible, yo puedo. Aquí tenéis varios ejemplos, voy a ver si puedo Aquí os pongo, yo sé hablar 5 idiomas o puedo hablar 5 idiomas. Aquí el verbo can, ya veis aquí, sujeto, verbo y verbo principal. El verbo can, como estamos hablando de una habilidad o de una capacidad, se puede traducir por sé hablar 5 idiomas, también por poder, pero es correcto utilizar la traducción. Aquí, por ejemplo, podemos trabajar hasta tarde, ya no claro, con el sentido de habilidad, sino con el sentido de posibilidad. Aquí, Bill y Tom no pueden ayudarte, está usado como posibilidad. El restaurante puede ser muy caro, posibilidad. Hablar chino está utilizado como habilidad. El
can lo podemos utilizar en preguntas para pedir permiso o también para preguntar sobre una posibilidad. Puedo ayudarte, ya veis aquí, esta es una pregunta de sí y no, por tanto, primeramente tendríamos el verbo modal can. Y el can es para pedir permiso, puede cenar con nosotros. Aquí, esta es una pregunta informativa, por lo tanto, antes del can utilizaremos caso de contestar a la siguiente. Aquí tenemos más ejemplos. Can, pregunta ¿no? Un vaso de agua, estás pidiendo permiso. Can you help me? ¿Puedes ayudarme? ¿Pueden trabajar juntos esta tarde, esta noche? Posibilidad. Bien, bueno, aquí tenemos el can't en negativo. Cuidado con este uso. Deducciones en presente, cuando estamos seguros de que algo es imposible, de que algo no puede ser, fijo que no puede ser, utilizamos el can't para hacer ese tipo de deducciones. Si estamos haciendo una deducción en presente, utilizaremos el can't más el verbo en indicativo. Ella parece realmente joven, por lo tanto, deducimos, como parece tan joven, deducimos que no puede tener 40 años o fijo que no tiene 40 años. Si la deducción la hacemos con respecto al pasado, bien, usaremos la estructura del verbo modal can't más el have más el participio pasado de cualquier verbo. Por ejemplo, ayer vi a Peter. I saw Peter yesterday. Y yo te digo que es el está en pasado porque ayer viste a Peter y luego la tercera columna del verbo estar. Bueno, ahora vamos a pasar al verbo modal could. El verbo could lo vais a usar para hablar de posibilidad o capacidad, pero en pasado. Lo vais a traducir por podría o podía. Aquí, por ejemplo, cuando yo era joven, aquí tenemos el could. Yo sabía, podía, could está usado como capacidad o habilidad. También vamos a utilizar el could para especular sobre posibilidades futuras. Para hablar sobre especulaciones futuras podemos usar tanto el could como el might, que lo vamos a ver ahora. A ver, esto por ejemplo. Esto podría ser peligroso. Cuando hacemos preguntas, el could especula sobre una posibilidad que está en el presente o en el futuro. Podría ser ella la asesina. Podría ser este error. Y luego finalmente, también el could podéis utilizarlo para indicar una sugerencia o una opción. Tarde. Could.
cortes podemos utilizar tanto could como can y hay quizá could un poquito más formal, ¿eh? Luego también nos va a aparecer el could en oraciones condicionales, en oraciones segunda condicional, oración será pudiera o pudiera, o también si yo tuviera tiempo yo podría jugar al tenis aquí. Podríamos estudiar si estuviera lloviendo podríamos ir al picnic. Para acabar, may y might. Mira, hasta aquí os he puesto las traducciones que hay con el may. Puede que a lo mejor cabe la posibilidad de que y siempre indican una acción que puede, una posibilidad. Esos ejemplos. I may, might, o may or might go to the car. Voy al parque. Tal vez sea una mala idea, quizás sea una mala idea. It may, might rain tonight. Pues puede que llueva esta noche, a lo mejor llueve esta noche. Y muchas veces podéis sustituir, podéis may como can en preguntas en las que estás haciendo. La única diferencia es vale, pues entonces hoy ha sido la clase del primer nivel un poco rápida porque he tenido este problema con el ordenador, pero espero que lo hayáis entendido. La semana siguiente seguimos. Hasta el jueves. Hola, buenas tardes. Ahora me toca la clase con Silvia Montes, la profesora de inglés, y ahora toca la media hora para el nivel 2. Bueno, vamos a intentar ver, en primer lugar, las oraciones, las conjunciones y, si nos da tiempo, los verbos seguidos de infinitivo de gerundio. Vale, pues empezamos entonces.
Utilizamos las oraciones subordinadas adverbiales concesivas para expresar un contraste entre las dos cosas, un contraste entre dos cosas. Por lo tanto, tenemos que aprender una serie de conectores, una serie de palabras introductorias que nos indican en inglés precisamente ese contraste entre las dos cosas. Las palabras que tenéis, los conectores más importantes que tenéis que aprender vosotros son although, in spite of, despite o though. Todos ellos se pueden traducir por aunque y in spite of o despite, a pesar de que. Aquí, por ejemplo, tenéis una oración. A pesar de la lluvia, las carreteras estaban cerradas. Podemos darle la vuelta a la oración. Las carreteras no estaban cerradas a pesar de la lluvia. Ya veis que entre paréntesis os pongo la palabra despite porque se pueden usar tanto una como la otra. In spite of o, si preferís, despite. Y aquí lo mismo. Vale, la palabra although, que es muy común, aunque. La palabra... Ahí está. Bien, la palabra although, que es la palabra más común para expresar contraste entre dos afirmaciones, se traduce por aunque, y entonces puede encabezar, puede ir a comienzo de frase y también le damos la vuelta y puede ir al final. O sea, puede ser he stopped to buy a sandwich although he was late. De hecho, en el cuadernillo de la segunda evaluación había un ejercicio en el que había que poner las dos variantes, ¿no? Bueno, though exactamente es igual que although, pero es un poquito más formal, se traduce exactamente igual, aunque. Aunque lleva años viviendo en Londres, él escribe en alemán. Y luego tenemos la palabra even though, que significa exactamente lo mismo, solamente que es bastante más enfática que las dos anteriores. Me gustaba escucharla, aunque solo entendía la mitad de lo que le decía. Por supuesto, siempre que ponga even though, puede poner although. Bueno, vamos con el a pesar de que. Vale. Bueno, in spite of o despite, que son sinónimos, tenemos que saber cómo se utiliza. Bueno, entonces... Ay, qué lata. Vale, bueno, entonces podemos utilizar despite o in spite of, primeramente seguido de un sustantivo. Aquí tenéis, a pesar de la diferencia. O aquí, a pesar de su mala salud. También podemos usar despite o in spite of seguido de un gerundio. A pesar de trabajar mucho, pues cateó sus exámenes.
es muy importante que tengáis en cuenta que las expresiones o las conjunciones despite o in spite of no pueden ir seguidos por una oración directamente. Si tenemos la necesidad de poner la oración, obligatoriamente en inglés tendréis que escribir despite the fact that, es decir, habrá que añadir the fact that, y detrás del that podéis poner la oración que queráis con sus sujetos, su verbo y sus complementos, y in spite of, y lo mismo, the fact that, y luego ponéis la oración subordinada que queráis con su sujeto y con su verbo. Aquí tenéis este ejemplo. A pesar del hecho de que suena, aquí veis la oración subordinada con sujeto it y su verbo, de que suena ciencia ficción, coma y el resto de la oración. Aquí, ellos ignoraron la orden a pesar del hecho de que, y ahora la subordinada con su sujeto y el verbo que os dé la gana. Vale, bueno, pues ahora vamos a pasar a las oraciones causales. Los vínculos, las conjunciones más comunes en las oraciones causales son because, porque, que va seguido de una oración entera, because of, que va seguido o de un pronombre, as, que va seguido de una oración, y since, que va seguida de una oración. Vamos a ver ahora, poco a poco, cómo va esto. Vamos a ver. Empezaremos por because. Because, porque, ya que, puesto que, seguido de una oración. Aquí tenéis el because más la oración con su sujeto, su verbo. Como podéis ver, va seguido siempre de una oración y no puede ir seguido de un sustantivo. Sin embargo, because of, ¿veis la diferencia que hay? Solamente es que aquí no lleva of y aquí sí lleva of. Por lo tanto, cambian bastante las cosas porque significa por causa de, a causa de, debido a, por culpa de, por, pero tiene que ir obligatoriamente seguido de un sustantivo, de una frase o de un pronombre si queréis. Aquí tenéis because of y ahora el sustantivo, tráfico. Llegué 20 minutos tarde por culpa del tráfico. Vale, a ver. As. ¿Veis aquí la traducción? Como, ya que, y luego una, ¿veis? Como yo estaba muy cansada, ya veis la oración, me fui a la cama. Entonces, como en el caso anterior, irá seguido siempre de una oración. Como en el caso anterior, claro, está claro como en el caso de because, que va seguido de una oración. Bueno, luego tenemos since, que es muy similar a la de as, muy parecido. Como, ya que, puesto que y por supuesto con su oración. Puesto que yo estaba muy cansada, me fui a la cama. Ya veis, aquí es la misma oración, since, y aquí as. Podéis comenzarla como queráis. Suele ser común que tanto since como as aparezcan con mayor frecuencia al principio de la oración. Pero bueno, no sería incorrecto que apareciera la subordinada en segundo lugar.
como os he explicado aquí. Luego tenemos la palabra but, pero, el vínculo if, que expresa una condición o una suposición. Me quedaré if, si tú me ayudas. O veré si él está. El if podemos usar siempre seguido de una oración. Y luego tenemos la palabra while, que significa mientras. También significa aunque, pero vosotros lo vais a ver más bien como mientras. Entonces, cuando se traduce por mientras, suele ir seguido de una oración, por supuesto, en pasado continuo. Ya veis aquí el pasado continuo. Le vio solamente 2 veces mientras él estaba allí o estaba allí alojado. Aquí está utilizado como aunque. Y luego me gustaría explicaros también la partícula during. La partícula during, que significa durante, tenéis que tener en cuenta que va siempre seguida de un sustantivo. De un sustantivo. Entonces yo, por ejemplo, puedo decir durante la comida, o lo que es lo mismo, mientras yo estaba comiendo, por ejemplo. Mientras yo estaba comiendo, es lo mismo. Hay un ejercicio en el cuadernillo en el que tenéis que hacer pasar de aquí a while y de while a during. Entonces, bueno, es importante que os deis cuenta que la palabra during en inglés tiene siempre por un sustantivo. No podéis hacerla seguir de una oración. Sin embargo, cuando uséis while es todo lo contrario. Tiene que ir enseguida de una oración, y normalmente va a ir la oración en pasado continuo. Bueno, pues esto es todo lo que tengo que deciros en cuanto a las conjunciones. Vamos a ver si da tiempo a los verbos seguidos de infinitivo y de gerundio. Vale, bueno, ahí está. Bueno. Entonces, cuando en inglés en una misma oración van 2 verbos, uno acompañando a otro, el primer verbo es el verbo que va conjugado y el segundo verbo puede ir o bien en infinitivo, o bien en infinitivo sin el to, o bien en gerundio. Por ejemplo, verbo seguido de infinitivo. Pues aquí tenemos can seguido del verbo speak, infinitivo. Infinitivo sin to. Aquí el verbo decidir, decided to go, va seguido del infinitivo, pero esta vez es con to.
Y finalmente gerundio, el verbo principal es odiar y va seguido de un verbo en ing. Bueno, pues aquí tenéis los verbos más comunes que van seguidos de gerundio, que son el verbo admitir, apreciar, evitar, considerar, retrasar, rechazar, detestar, excusar, acabar, perdonar, imaginar, continuar, perder o echar de menos, posponer, practicar, prevenir, sugerir, lamentar, resistir, arriesgar, dejar de, sugerir y entender. Por ejemplo, bien, cuando perdí mi trabajo, pospuse, y entonces el verbo que se conjuga es posponer, pospuse, y cualquier verbo que pongamos detrás tiene que ir en ing. En este caso, pospuse comprarme una casa. Después del ataque al corazón, mi padre, conjugado es el verbo stop, que aquí se traduce por dejar de, mi padre dejó de, verbo en ing, fumar. Mi jefe me dijo que él está pensando, se está pensando, verbo principal, y ahora ing. Promocionarme o darme o promocionarme para el nuevo puesto de trabajo. Si tú conduces cuando estás borracho, te arriesgas, verbo principal, acompañante en ing, de perder tu licencia. Y así todos estos ejemplos. También suelen ir seguidos de gerundio los verbos, como digo yo, los verbos de gustar. Los verbos de gustar o no gustar, que son gustar, like, no disgustar, odiar, amar, disfrutar, importar. Me gusta viajar. Odio ordenar. Disfruto bailando. No me importa ir. Bueno, aquí tenemos los verbos que van seguidos del infinitivo con el to. Estar de acuerdo, aparecer, hacer los preparativos para algo, pedir o preguntar, elegir, reclamar, decidir, declinar, exigir, fallar, olvidar, suceder, dudar, confiar, aprender, arreglárselas, ofrecer, planear, preparar, fingir, prometer, rechazar, recordar, padecer, él aceptó, verbo conjugado, seguido de ayudarme con los deberes, seguido de un infinitivo con el. Ella prometió, verbo conjugado, seguido de un infinitivo con el. Prometió llamar a su madre. Mi hermano decidió, verbo conjugado, vender su coche. Y bueno, pues yo creo que lo que vamos a ver hoy. En las clases que viene haremos práctica
de las conjunciones y luego también haremos práctica de los verbos que van seguidos de infinitivo o de gerundio. Aquí os dejo estos ejercicios para que vayáis haciéndolos. Por ejemplo, aquí ella prometió, tiene que ir to write, porque el verbo prometer va seguido con infinitivo. Mi jefe pospuso, hay que poner making, porque va seguido de ing. Aprender va seguido del infinitivo. Sería I learned to speak. Detestar va seguido de ing. Por lo tanto sería my son detests taking. El verbo dislike va seguido de ing. A mí no me gusta getting up, levantarme temprano. El verbo, por ejemplo, el verbo jurar va seguido también del infinitivo con to. La vieja pareja juró que harían una queja formal en contra del hotel. Bueno, pues en principio eso es todo lo que os tenía que contar hoy y espero que os haya servido de estudio. Hasta el jueves que viene.